pero lo poco que yo hacía para demostrar mi amor, lo fui dejando a un lado. Y caímos en un estado Una de rutina. rutina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. No sé a qué hora ustedes vayan a tener la oportunidad de ver este conversatorio que vamos a tener con estos amigos que hemos invitado. Y hoy vamos a estar conversando acerca de algo que nosotros siempre decimos que hoy en día lo más fácil para los matrimonios es el divorcio. Es decir, que cuando vienen esos conflictos, inmediatamente comienzan a hablar de esa posibilidad de divorciarse. Es decir, ya este hogar no va más, este hogar se fue para abajo, este hogar no funciona, porque lógicamente pensamos que los conflictos son para llevarnos al divorcio. Pero la realidad es que no es esa. El conflicto, el divorcio no es la solución a los problemas. Realmente los conflictos simplemente nos ayudan y sacan lo que cada uno tiene y también nos ayuda a moldear el carácter. Y por eso hoy he invitado a estos amigos a quien estimo mucho y a quien tuve la oportunidad juntamente con Ceci hace 7 años de poder trabajar con ellos un tiempo, algunas sesiones, previo a algunas dificultades que a ellos se les había presentado dentro de su vida matrimonial. Y bueno, cuando uno no tiene mucho la experiencia, pues valga la redundancia o volver a repetir esto, pensamos que los conflictos que se vienen, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo manejamos esto? ¿Para dónde agarramos? Ah, no, yo creo que mejor es tiempo de separarnos, porque definitivamente ya no nos aguantamos o cosas por el estilo. Entonces, después de 7 años, hemos querido poder invitar, no van a ser ellos los únicos, van a haber otros matrimonios que hemos tenido la oportunidad de tener tiempos de consejerías con ellos y hoy en día ellos pues van llevando su matrimonio, saben cómo manejar los conflictos, es más, creo que han aprendido hasta a pelear, ¿no? Porque hay que saber pelear, déjeme decir que hay que saber pelear. O sea, los conflictos son tan necesarios dentro de una vida, o sea, siempre van a existir, siempre van a estar ahí. Conforme vamos pasando en los años, los conflictos van a ser diferentes. Entonces, imagínense ya cuando ya llegamos a una edad más avanzada y nos volvemos cascarrabia, cómo tenemos que aguantarnos. Pero ya todas las cosas que hemos venido atravesando ya nos dan experiencia. Así que gracias Víctor, gracias Yesenia por atreverse a contar un poquito su experiencia. Eh, ese terremoto que vino en algún momento a sus vidas, por qué tomaron la decisión de pedir ayuda, cuál fue el beneficio de pedir ayuda, cómo pudieron ustedes levantarse de ese momento crucial que había llegado a sus vidas, en donde tal vez y seguramente pasó por sus mentes, no nos queda más que el divorcio. Pero me gustaría a mí empezar este tiempito haciéndole unas preguntas. Yo le llamo estas preguntitas de rompehielo. Entonces, ¿cómo se conocieron y qué fue lo que más los atrajo el uno del otro? Esa es la primera pregunta para ustedes. ¿Cómo se conocieron? ¿Quién atrajo a quién? Hace un momento conversaba acá con Angie y ella me dice que la primera vez que lo vio a Jorge, dice, no me agradó mucho, dice. Así dijo, no me agradó mucho. Pero ya la segunda vez que lo vi, él ya había ido al gimnasio, ya tenía pepitas y toda esa cosa. Ahora sí ya me impactó y lo agarré Y no y lo no soltaba. lo solté más. Ahora también ya tienen hijos, están casados, van avanzando. Entonces, ¿cómo se conocieron? Bueno, nosotros nos conocimos en el colegio 5 de junio, en la sección nocturna. En realidad, él era compañero de mi hermana. Yo estaba en primero bachillerato, él estaba en noveno. Estaba en noveno y pues yo a él no lo había visto para nada. Yo había entrado al salón de él, pero yo ni por aquí que lo había visto. Entonces, un día, como era de noche que estudiábamos, un día nos dejó el transporte. Pero mi hermana es casada también con el primo de él.
Ah, caramba, todo Todo quedó en familia. Entonces mi hermana se quedó conversando pues también con el chico y yo tenía que llegar a casa, hacer mis tareas porque muy a las 7 de la mañana tenía que entrar a mi trabajo. Entonces, yo estaba muy enojada, muy enojada porque yo le decía a mi hermana, eres un irresponsable, ya, porque nos deja el transporte y tras eso oscuro 11 de la noche. Entonces los muchachos muy amables se ofrecieron llevarnos hasta nuestra casa. Entonces yo iba muy enojada, él iba al lado mío y ya, nada pasó. Ya después al siguiente día ya vinieron como que los mensajes, hola, ¿cómo estás? Así. Pero acotando algo ahí, como usted dice, qué me atrajo de ella, ¿no? Creo que La verla, braveza. La la braveza. braveza, eso me atrajo de ella, verla, esa chica tan seria, tan centrada. En ese momento ella estaba que echaba humo. Entonces yo me la quedé mirando y todo el camino fue la mirada hacia ella. Pero yo como era tan vergonzoso, yo no dije a mi primo, comienza a escribirle cartas, como que fuera yo. Entonces él bien mandado comenzó a escribirle cartas y hacerse pasar por mí. No, nunca pensaste, Dios mío, y si ella llegase a ser mi esposa, ¿qué me esperará? No ¿Cómo? pasó. No pasó en ese momento, solamente eso fue que me flechó de ese momento y siempre la hago enojar para que recordar ese momento cuando me enamoré de ella. Ok, Sí. perfecto. Bueno, cada uno tiene distintas maneras de cómo nos hemos conocido, de cómo empezó toda esta aventura de amor. Ahora, la siguiente pregunta es, si pudieran describir su matrimonio en una palabra antes de las dificultades, ¿cuál sería y por qué? Antes de las dificultades que empezaron a tener, ¿cómo lo describirían? En una palabra. Luna de miel, serían dos, pero Luna de miel. luna de miel, porque ahí Ok. es cuando uno vive las emociones, la ilusión, vive todas estas cosas tan bonito que uno se imagina en el matrimonio, ¿no? Estar bien, estar estables, pero como usted dice, antes de las tormentas, eso nos parecía una luna de miel, porque todo estaba bien, todo estaba bonito con nosotros, a pesar de que nos estábamos conociendo como ya dos personas ahí viviendo en una misma casa, ya viendo sus defectos, viendo mis defectos, mis virtudes, pero se veía así como una luna de miel, todo bonito. Hasta que... Todo era una ilusión prácticamente, bonito todito. Ok, es que yo creo que todos los matrimonios, así es como iniciamos, ¿no? Yo creo que ningún matrimonio inicia pensando, ay, seguro que con esta persona me va a ir re mal, pero igual ahí voy a entrarle. Yo creo que ningún matrimonio inicia así, nadie inicia así. Yo creo que todos iniciamos con sueños, pero la realidad es que hay algo que desconocemos y creo que ese es uno de los problemas por los cuales hoy en día ha crecido el índole de divorcios en nuestro país, porque no estamos teniendo claro de que se unen dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes. Yo siempre digo esto. Entonces, yo soy un guayaco, y ahora mitad guayaco, mitad manaba, pero yo un guayaco, llegado a esta ciudad, cese una manaba, ella come verde y yo como pan. Entonces, el encebollado yo lo comía con pan, ella lo come con verde. Entonces, y al encebollado a mí me gusta ponerle arroz, a eso hace así no lo haría jamás. Yo tampoco. Entonces, imagínense cómo se unen dos mundos diferentes, ¿no? Que lógicamente ya cuando convivimos, cuando estamos ahí, comenzamos a darnos cuenta, es que mi mami no me hacía así, sí, pero yo no soy su mamá. Entonces, bueno, ahí viene todo un mundo, ¿no? Todo un zaperuco de cosas, como dice el muchacho de la esquina, pero... Y ahí es donde ya comienzan los conflictos. Es allí justamente donde comienzan esos conflictos. Entonces, vamos adentrándonos un poquito más. Vamos a hablar con sinceridad. Vamos a hablar de esos puntos en los que cómo terminan afectándonos, cómo terminan lastimándonos, cómo terminan haciendo daño a nuestra vida emocional, muchas veces a nuestra vida psicológica, el hecho de no saber cómo enfrentar esos conflictos. Y lógicamente ahí viene un problema, que seguramente, bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado al inicio, el hecho muchas veces de el orgullo, el egocentrismo,
ese machismo y ese matriarcado, no, pero ¿cómo yo voy a pedir una ayuda? No, 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 yo solamente voy a orar y seguramente Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero es necesario entender esto, que Dios da diferentes dones y talentos, capacidades para que puedan haber personas que nos ayuden a encontrar una luz cuando nos metemos a ese túnel totalmente oscuro, y una vez estando allí no vemos una luz, solamente vemos oscuridad. Entonces, adentrándonos un poquito más allá, ¿en qué momento comenzaron a sentir que algo se estaba quebrando en ustedes? ¿Cuándo fue ese momento que ustedes sintieron que algo se comenzó a quebrar en sus vidas, que comenzaron ya a tener esos problemitas? Cuando ya la comunicación ya era muy escasa, porque él trabajaba, yo trabajo y siempre nos hemos visto en la noche a partir de 6:30, 7, pero ya a ese momento ya no era como que, ay, llegó, no, simplemente ya llegó y ya, ya no conversábamos mucho, ya no dialogábamos a pesar de que teníamos ya a la niña, pero, o sea, todo se fue enfriando, todo se fue enfriando. Aún así, teniendo lo que es el teléfono, yo a veces lo veía que estaba en línea, pero yo decía, tiene que escribirme. Y como ahí bien, como lo que usted dice, el orgullo, ok, si él no me escribe, ¿yo por qué le voy a escribir? Entonces nosotros tampoco, ya no teníamos una comunicación, como dice la gente, face to face, ni siquiera por el teléfono, no la teníamos, simplemente él por su lado, yo por mi lado. Y cada quien, pues bueno, cumplía su rol en la casa. ¿Y qué creen ustedes que fue que los llevó a ese distanciamiento? Estaban en presencia en el hogar, pero, o sea, emocionalmente ya no. Entonces, Claro. ¿qué creen ustedes que fue lo que los llevó a ese distanciamiento? Este, yo creo que fue más el tema de dejar apagar esa llama de amor. Esos pequeños detalles, como yo siempre he dicho a mi esposa, yo no soy tan detallista, Ujú. pero lo poco que yo hacía para demostrar mi amor, lo fui dejando a un lado. Ok. Lo fui dejando, y caímos en un estado Una de rutina. rutina. Nos veíamos, listo, la casa y acostado a dormir y eso. Entonces se enfrió el amor, se fue enfriando, y se cumple lo que dice una vez, que a partir de los 5 años comienzan a ver a veces el enfriamiento. Y fue casi ahí, partiendo de los 5 años, duramos casi un año así, diciendo yo sí puedo solo, Mm. yo puedo solo. Y no fue así. Y me imagino que en esos tiempos también a ustedes comenzó a decaer su fe, su relación con Dios. Sí, me mermó un poco, incluso a mí me gusta jugar mucho pelota, y los domingos lo cogía para eso. Yo sacaba campeonatos donde sea, para evitar eso, porque yo me sentía mal yendo a la iglesia. Entonces yo buscaba una excusa para irme alejando. Ellas, claro, se enojaban conmigo porque yo iba a la iglesia, ella se iba, cogía y ella se iba. Yo sí tenía ella que ella se iba, pero yo buscaba excusa. Y durante esos tiempos, cuando ustedes comenzaron a observar eso, que su vida se enfriaba, digamos, su fe se enfriaba, esa comunicación que tenían antes ya no la tenían, ese afecto que se daban mutuamente ya no lo tenían, nunca tomaron una decisión de sentarse, hablar, decirse mutuamente, ok, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando aquí? Algo está sucediendo en nuestras vidas, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué no estoy haciendo bien? No sé, ¿tuvieron algún momento ese diálogo o nunca tuvieron ese diálogo? Me- Medio teníamos, pero nunca llegábamos como a acuerdo, nunca llegábamos, o sea, simplemente como que sí, vamos a cambiar, vamos a hacer esto, pero realmente no lo hacíamos. No lo hacíamos porque, como usted dice, nosotros podemos salir adelante. Incluso quien se daba cuenta que nosotros estábamos mal era mi suegra. No porque nosotros le dijéramos, no porque nosotros al momento de, como usted dice, de pelear hay que saber pelear. Nosotros no nos insultamos, nosotros no nos agredimos, nosotros no levantamos la voz al momento de tener una indiferencia. Pero mi suegra, yo creo que en el poco tiempo me conocía tanto que ella me decía, ¿qué le hizo ese cabezón? Porque así le decía, cabezón. Entonces yo, no, que estamos mal, pasa esto, ok. Pero mi suegra no se quedaba ahí ella, porque ella era la de escuchar,
pero mi suegro era el que daba el consejo. Entonces mi suegro así nos sentaba a ver qué está pasando con ustedes, ¿ya? Y ahí él nos daba consejo. Pero nosotros obviamente no le contábamos todo lo que estaba pasando, porque en nuestra vida no solamente era ya la comunicación, era nuestra vida íntima, todo había cambiado, o sea, todo se enfrió, todo, totalmente todo se enfrió, todo. Entonces nosotros obviamente eso no le vamos a contar a mi suegro, pues no, porque daba como vergüenza, pero nosotros sí lo lográbamos escuchar, ¿ya? Sí lo lográbamos escuchar. Pero, y a pesar de que cuando ustedes escuchaban esos consejos, no tomaban acción ante la realidad de lo que estaban viviendo. Es decir, no existía, no había un compromiso firme en decir, ok, a partir de ahora definitivamente esto no puede seguir. O de pronto no existía en ustedes algo que es normal dentro de los matrimonios. Y lo digo como consejero matrimonial, que siempre tengo acá matrimonios con distintos tipos de problemas. Una de las cosas que escucho siempre en los matrimonios es esto. Y claro, incluso hasta yo también en algún momento de mi vida, en mis primeros años de matrimonio, también lo expresé. Cuando tú cambies, yo cambio. Sí. Cuando Sí. tú dejes de hacer eso, yo lo dejo hacer. Exacto. Cuando tú te portes bien, yo también me comienzo a portar bien. Yo me voy a comportar de la manera como tú te comportas. Yo te voy a tratar de la manera como tú me tratas. ¿Existió eso en ustedes? Más bien yo soy, por ejemplo, yo soy muy resentida, soy muy callada, soy muy llorona. O sea, yo me hacía la película en mi cabeza, incluso yo pensaba, ok, esto ya no está funcionando. ¿Y será que ya, hasta aquí? En alguna vez sí lo mencionamos, o sea, ya, ¿para qué estamos juntos si no estamos mal? Pero conversábamos y a veces, muchísimas veces, la intimidad es algo que resuelve, pero realmente no es así. La relación, la relación sexual no te resuelve un conflicto. Y nosotros lo resolvíamos de esa manera, pero no era la solución que nosotros estábamos buscando. Hasta que un día, pues, él me faltó el respeto, no de golpe ni nada, sino que me faltó el respeto realmente, que me dolió muchísimo, y él ya estaba asustado porque yo decía, hasta aquí, no doy más. O sea, yo ya no iba a poner un grano de nada ahí. Entonces él dice, ok, busquemos al hermano Milton y la hermana Ceci. Le digo, está bien, busquémoslo, vamos. ¿Ya? Entonces yo también vi que él tomó la iniciativa, sí quiere arreglar esto. Yo creo que también ahí entra la parte que de nuestro hijo. En ese momento ella quedó embarazada. Bueno, yo solamente quería quedarme con la niña, pero en ese momento ella quedó embarazada. Por eso le pusimos al niño Emanuel, Dios con nosotros, porque en ese momento yo dije, ella de verdad aquí me termina todo. Ella, conociéndolo como era ella, yo dije aquí me mató. Entonces realmente sentí cuando le dije, bueno, busquemos ayuda, ella dijo, bueno, se dio. Y yo aproveché, porque si no aprovechaba ahí se moría todo. Y yo no quería perderla a ella, ni mis hijos. Entonces yo puse el esfuerzo y digo, vamos a buscar a la hermana Ceci y el hermano Milton para conversar. Ok. Bueno, qué interesante que es, porque normalmente no pasa eso en todos los matrimonios. Hay matrimonios que definitivamente no ven esa opción como ayuda para encontrar una solución a sus problemas. Porque, por ejemplo, el consejero no es que les va a decir, ok, es simplemente un consejo, pero quienes toman la decisión final son cada uno de los matrimonios, ¿no? Cada uno de los matrimonios. Y eso no es un tema fácil, porque normalmente, ¿qué es lo que dicen? O sea, acá ha habido matrimonios en el que vienen y dicen la verdad, ya eso lo comentan al final. Al inicio, a veces es él o a veces es ella, y lo que dicen es, yo ya vine porque ya me presionaba tanto, pero es porque para mí, ¿cómo es posible? O sea, ellos dicen, yo en mi mente tenía, ¿cómo es posible de que otra persona tenga que estarse enterando de mis problemas que estoy teniendo? Eso no puede ser posible. Yo no puedo darle a conocer a otras personas que ni siquiera conozco mis problemas. Entonces eso es parte del orgullo, eso es parte del egocentrismo que tiene la persona. Y después que ellos han recibido la ayuda, entonces ellos han expresado y dicho, pero cuán equivocado estaba. Porque realmente fue acá donde pude encontrar
esa luz al final de ese túnel. Porque una de las cosas más difíciles, y yo creo que eso también ustedes tuvieron que vivirlo, palparlo, es el hecho de aprender a reconocer nuestros problemas. Exacto. O sea, ¿en qué estoy fallando yo? ¿En qué estás fallando tú? ¿Cómo fue eso ustedes? ¿Cómo sintieron que lograron darse cuenta cuál era la falla de cada uno? Mediante las terapias. O sea, usted como que nos escarbó desde lo más profundo y de ahí pudimos ver todo lo que nosotros estábamos haciendo mal. Quizás él no estaba cumpliendo su rol, yo tampoco estaba cumpliendo mi rol y no había a quien echarle la culpa. Simplemente los dos no estábamos teniendo un matrimonio saludable. Simplemente los dos no reconocíamos. Orgulloso, yo orgullosa, yo enojona y me quedaba callada y pues él lo que hacía coger y se iba a jugar pelota y ya, ahí quedaba todo. Ya, pero al momento que usted viene y nos empieza a confrontar todo lo que nosotros teníamos que sacar o todo lo que nosotros habíamos dejado en estos, qué sé yo, 5 años, que ya no teníamos esa comunicación, que ya no teníamos esa chispa de amor, que ya no teníamos ese romanticismo. Entonces ahí nosotros venimos a eso, a darnos cuenta de que los dos estábamos fallando, los dos. Esa es una de las cosas más complejas dentro de la vida matrimonial. Porque normalmente, bueno, a veces se da el hecho de que siempre es uno de los cónyuges tal vez el que está más arriba, de que ha cometido más errores o ha tenido actos un poco más feos que lo que pudo haber tenido ella o él, dependiendo de quién sea la persona. Pero dentro de una vida matrimonial, los dos son culpables. Así No es. es uno solo. Así es. Los dos siempre van a ser culpables. Y encontrar eso o llevarlos a que se den cuenta de eso es lo más complejo, ¿no? En el caso de ustedes, ¿fue fácil? ¿Se les hizo difícil descubrir eso? ¿Se les hizo difícil aceptar y decir, ok, Yesenia, definitivamente tú has estado mal? Difícil. ¿Sí? Muy difícil. Muy difícil aceptar nuestros propios errores, porque al final, como ustedes decían antes, o sea, mientras tú cambies, mientras hagas tú esto, yo cambio. Pero ahí nos dimos cuenta que no, ahí nos hicimos como un escaneo, o sea, los dos estamos fallando y los dos tenemos que cambiar. Si queremos que esto mejore, si queremos salvar este matrimonio que en algún momento nosotros dimos nuestro sí delante de Dios, nuestros votos delante de Dios. Y a medida que yo iba tomando la terapia con ustedes, o sea, para mí ya la palabra divorcio no cabía en mi cabeza. Ya no, porque yo decía, ok, los dos estamos fallando y los dos tenemos que solucionarlo. Una de las cosas que siempre nosotros mencionamos y decimos es el hecho de establecer y de ser determinante el hecho de expresar y mantenerlo firme, es de que el divorcio no va a ser la opción en nuestro hogar, ¿no? Porque normalmente, como dije hacia el inicio, eso es lo primero que se viene a la mente cuando hay un montón de conflictos, ¿no? Cuando tenemos ese sinnúmero de conflictos, lo primero que se viene a la mente es definitivamente este matrimonio ya no va más acá. Ok, avancemos un poquito. ¿Hubo algo que Dios le mostró de forma clara durante ese proceso? Sí, que fuéramos, que volviéramos como a nuestro primer amor, o sea, cómo nosotros nos conocimos, cómo de a poquito fuimos construyendo ese noviazgo, esa relación hasta llegar al matrimonio. O sea, Él nos mostró que si caminábamos con Él, que si andábamos con Él, o sea, se podía solucionar, que no estamos solos, que tenemos la ayuda de Dios. Y gracias a Dios también por la vida de ustedes, pues no, porque pudieron ser los que nos orientaron para que esto funcionara. ¿Y ustedes creen que el pedir ayuda es una señal de debilidad? No, es de valiente. Pero yo sí creía que era una señal de debilidad, porque yo creía que yo soy el hombre de la casa, yo tengo que solucionar el problema. Yo tengo que, ¿por qué estar buscando ayuda si yo lo puedo hacer? Entonces ese yo me llevó a prácticamente casi perder a mi familia.
por no querer buscar una ayuda. O sea, estaríamos hablando entonces de que el pedir una ayuda es un acto de madurez, definitivamente. Exacto. Es un acto de madurez, de reconocer que solos ya no podemos. No. Así es. ¿Sí? Eso es algo de lo que cada uno debe tener claro, queridos amigos, ¿no? Esto es una conversación muy normal. Acá no hay preparado nada, absolutamente nada. Es el hecho de hablarlo de una forma tan natural, cosas que pueden estar pasando en tu vida matrimonial. Tal vez llevas muchos años viviendo de esa manera. Hay muchos matrimonios que se hacen un hábito en su vida. Ese mal hábito, o sea, así vivimos. Así estamos, así nos llevamos. Y así tienen una vida de rutina normal, como si no pasara nada, pero sí pasa. Ahora, ¿qué fue lo más desafiante al comenzar el proceso de restauración para ustedes? ¿Qué creen ustedes que fue eso más desafiante para ustedes? Por ejemplo, en mi caso, porque Ceci y mi persona, en nuestro primer año de matrimonio, también tuvimos que reconocer que estábamos mal y que necesitábamos pedir ayuda. ¿Sí? Entonces, lo más complejo para reconocer, lo más desafiante al comenzar ese proceso para mí fue el aprender a pedir perdón. Porque yo era una persona que no pedía perdón. Yo tenía un problema con Ceci y eran 2 semanas que por mí no le hablaba. 2 semanas. Ella tenía que buscarme a mí, pedir perdón y vamos de nuevo. O sea, para mí lo más duro fue eso, o sea, entender de que era necesario aprender a pedir perdón. Porque para tú pedir perdón tienes que reconocer tus errores. Claro. Entonces yo no era el que tenía el error los tenía César. Entonces, ¿qué fue eso más desafiante para ustedes? Para mí fue realmente dejar ese ego, ese orgullo. Porque de pedir perdón, a mí sí me gustaba pedir perdón a ella Pero cada ya se le rato. había hecho como costumbre. Costumbre, sí. Ya para él pedir perdón, ok. Yo le decía, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Es la palabra que tú La me frase dices. que me salía. Sí. O sea, era solamente como para tapar el momento en el que estamos aproblemados. Sí. Y pido perdón y ya con eso ya calmo, apaciguo todo, pero la realidad era otra. Claro. O sea, seguía el comportamiento igual como antes. Como antes. Entonces, por eso para mí ya era, ¿Y para ti qué fue lo más desafiante? bájale a mi orgullo, mi carácter. El orgullo, el carácter. Bueno, sin duda, ok, sin duda, muchos matrimonios están viviendo con eso. Así es. Muchos matrimonios. Con el orgullo, con el egocentrismo, con el machismo y con ese matriarcado que tanto daño hace. Ustedes tal vez no ven hacia acá, pero yo aquí en mi oficina tengo lo que es el mapa del matrimonio. Y dentro de ese mapa del matrimonio hay la última parte, es el divorcio emocional, que es donde caen muchos matrimonios. ¿Producto de qué? Producto de no saber manejar los problemas, porque como dijimos al inicio, todos iniciamos con un sueño. O sea, todos nos vamos a casar, es el amor de mi vida, es la mujer de mi vida, vamos a tener 3 hijos, vamos a trabajar, vamos a tener casa, vamos a darle fuerte para tener nuestro carro, en nuestro hogar no va a haber problemas, no va a haber diferencias, nos vamos a llevar siempre súper que bien. Así iniciamos todos, con un sueño. Sueño, una ilusión. ¿Sí? Pero lo que no sabemos también es que cada uno tiene sus propias creencias limitantes. Es decir, yo vengo de un hogar muy diferente al hogar de Ceci. ¿Ya? Totalmente diferente. Entonces, yo soy creado de una manera, Ceci es creada de otra manera. Cuando nos unimos, chocamos. Y el asunto es que muchas veces dentro de la vida matrimonial, los problemas no son a veces tanto por lo interno que vimos nosotros, sino por culpa del pasado. O sea, ¿qué me pasó en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, que ahora en mi vida de matrimonio sale a relucir?
Por eso dentro del mapa del matrimonio, uno de los primeros, después del sueño, viene la desilusión. La desilusión tiene que ver con el hecho de que cuando somos enamorados me tratan de una manera, pero cuando me caso, después de 5 meses, 6 meses, a veces hasta mucho, a veces hasta 3 meses, vino el primer grito. Y resulta que justamente ese primer grito fue con esa palabra que me lo repitieron durante muchos años en el trayectoria de mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. ¿Qué generó eso? Generó una desilusión de esa persona que yo lo consideraba era perfecto o era perfecta. Así nos consideramos. Es perfecto y es perfecta. Es la persona ideal. Pero ahí tengo mi primera desilusión. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos amigos. Esas son cosas que lo vivieron Yesenia y Víctor. Y tuvieron que llegar a una vida, a una consejería, para ellos poder descubrir, como ellos lo han mencionado, dejar su orgullo y dejar tantas cosas que no lo habían descubierto, que lo tenían hasta ese momento que comenzaron a tener este proceso. Vamos a ir cerrando esto, pero me gustaría que ustedes puedan responderme esta pregunta. ¿Qué cambios o hábitos nuevos incorporaron para sanar la relación? Bueno, darnos más tiempo, salir, aunque sea un ratito, a tomarnos un helado, darnos ese pequeño tiempo, así sea de media hora. Le decimos a los niños, ya venimos, nos vamos, nos tomamos ese heladito, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y ya. O sea, ya como que ya volvimos a esa comunicación. Él me pregunta, está siempre pendiente de mí, porque antes ya no lo hacía, ahora está muy pendiente de mí, que cómo estás, si almorcé, por dónde voy, por dónde vengo, cosas así. Entonces, estamos pendientes del uno al otro. Yo me recuerdo que normalmente siempre lo que hacemos dentro de las consejerías es, ok, esta semana ustedes tienen que salir a un parque. Se sientan en un parque y hablen. Y después que vienen me dicen de qué hablaron. Eso es algo de lo que nosotros siempre hacemos en los tiempos de consejerías que tenemos. Y una de las cosas que ellos nos expresan es, qué difícil que se nos hace hablar ahora. Cuando éramos enamorados, ¿cómo hablábamos? O sea, hablábamos hasta de cosas. Por ejemplo, hubo una pareja que un día vino y me dijo, a mí no me gustaba nunca el fútbol, pero cuando éramos enamorados yo hablaba con él de fútbol. Pero ahora de casados ni se atreve a hablarme de fútbol. Entonces, eso es lo que siempre me han expresado muchos matrimonios. Dice, qué difícil que es ahora encontrar un diálogo entre los dos. El preguntarnos cómo estás, cómo vamos. El preguntarle a ella, alguien, un matrimonio, un cónyuge me decía, el varón me decía un día, ¿sabe que ha sido tan difícil preguntarle a ella en qué debo cambiar? ¿Qué crees tú que debo cambiar? ¿Qué estoy haciendo que no es de tu agrado? O sea, qué difícil y qué complejo es entrar a ese tipo de conversaciones. Porque la vida matrimonial se hace monótona. Así es. ¿Sí? Y quien tiene que darle ese sabor a la vida matrimonial y a la vida familiar somos nosotros. Yo me recuerdo que yo no era detallista, pero ahora yo soy más detallista que Ceci. Porque yo ahora cojo un caramelo, ¿no? Yo sé los caramelos que a Ceci le gusta y normalmente el caramelo viene con 2 papeles. El de adentro que forra el caramelo y el de afuera, que viene con la marca, que es el toffee o cualquier caramelo. Entonces yo saco el primer papel de arriba y escribo un papelito y le dejo el papelito puesto ahí y le vuelvo a poner el papelito primero. Y se lo dejo en la cartera o se lo dejo en el escritorio o allí. Entonces somos nosotros quienes tenemos que dar vida a ese amor. Porque si no somos nosotros, ¿quiénes? Y déjeme decirte, querido amigo, que esa es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de Dios. Ya Dios dejó establecido todo, absolutamente todo. ¿Y por qué toco a Dios? Porque fue Dios quien diseñó la vida matrimonial. Así es. Él dijo que todo lo que Él hizo es bueno, es agradable y es perfecto. Y si Él lo dice es porque es así.
lamentablemente nosotros los seres humanos y los hombres, el hecho de no entender que nos encontramos dos mundos diferentes de cómo piensa él, cómo piensa ella. Entonces, Víctor tiene un pensamiento waffle y Yesenia tiene un pensamiento espagueti. Por eso es que la mujer puede hacer 5 cosas. Es raro el hombre que hace 5 cosas. Es raro, muy raro encontrar un hombre que decir que está con el niño que coge aquí. No, es muy raro encontrarlo. Pero para una mujer es tan fácil. Entonces, imagínate que encontrar o pretender la esposa que el esposo sienta lo que es un cólico menstrual, eso es absurdo. Sí. Porque nunca va a sentir un cólico menstrual. Nosotros los hombres nunca lo vamos a sentir. Entonces, a veces incluso hasta por eso, pero es que a mí me gustaría que tú lo sientas, pero ¿cómo lo vas a sentir? O sea, si nos damos cuenta que hay cosas absurdas que muchas veces nos llevan a conflicto. Y esas son las cosas que la vivieron Yesenia y Víctor. Y para ir cerrando este tiempo, chicos, me gustaría que ustedes puedan decirles a ellos, mirándola ahí a la cámara, ¿cuál es su consejo final para esos matrimonios? Yo sé que podemos hablar un montón de cosas más, pero no queremos hacerlo más extenso, hemos querido simplemente que les conozcan a ustedes, muchas personas que van a escuchar esto, que les conozcan y que puedan darse cuenta ellos y que se atrevan a lo que ustedes se atrevieron, a pedir ayuda. A decir, es necesario ir y pedir ayuda. Alguien que nos guíe, alguien que nos direccione. Entonces, me gustaría que ustedes puedan a esa cámara darle su mensaje final a todos esos matrimonios. Y no estamos hablando solamente de matrimonios que tienen 4, 3 o 5 años. Déjenme decirles que yo he tenido aquí matrimonios que tienen 32 años de vida matrimonial con problemas. Y me ha tocado atenderlos a ellos. Entonces, su mensaje final para ellos. No sé quién va a iniciar, si va a iniciar Víctor o Yo Yesenia. Okay. Bueno, mis queridos amigos, realmente nuestro ego, nuestro orgullo muchas veces permite que el matrimonio, nuestro hogar, se vaya apagando esa llama de amor, ese primer amor que tuvimos cuando recién la conocimos. Y vamos dejando por nuestro mismo orgullo, el que uno dice yo puedo solucionar los problemas, vamos dejando que el matrimonio se vaya destruyendo poco a poco. Cuando vamos a darnos cuenta, realmente ya no hay a veces solución. Y lo que se nos viene a la cabeza primero es el divorcio. Y amigos, eso no es la opción. Busquemos ayuda. Realmente busquemos ayuda de corazón y para salvar el matrimonio que Dios nos regaló. Ese es mi mensaje de mi parte. Bueno, también decirles a los amigos, los que nos están viendo, parejas, que el divorcio no es la primera opción, que tenemos que buscar ayuda profesional, como se mencionó aquí en la charla. Muchas personas dicen yo sí puedo, pero realmente no podemos. Ya no podemos, tenemos que buscar esa ayuda y no estamos solos, como le dije, Dios también intercede y pone personas alrededor de nosotros, como en este caso al hermano Milton con la hermana Cecilia, el cual le agradecemos muchísimo porque nos ayudaron 4 meses de consejería y nosotros en 4 meses nos aprendemos un poco a conocer, que en 5 o 6 años no lo habíamos hecho. Entonces, busquen ayuda, no tengan pena, no tengan vergüenza, que sí hay solución. La solución hay. Ok, muchas gracias Víctor, muchas gracias Yesenia. Gracias por abrir su corazón, porque a veces no es fácil tampoco venir y decir, nosotros tuvimos problemas en algún tiempo, pero creo que esos son los testimonios que el mundo debe saber, debe conocer, que el divorcio no es la opción. No lo es. Hay una solución y es justamente el escuchar de ustedes, el que ustedes abran su corazón, nos permite a nosotros recordar que definitivamente
Dios siempre va a estar presto para ayudar a restaurar la relación. Pero ojo, que Él no va a hacer nada hasta que nosotros no demos ese primer paso. ¿Sí? Y que exista ese compromiso de parte nuestra, ¿no? De parte nuestra. Entonces, tal vez tú, querido amigo, matrimonios, estás atravesando situaciones difíciles. Déjame decirte que hay solución a tus problemas. Simple y llanamente, aprende a escucharte a ti mismo, aprende a conocerte a ti mismo y aprende a reconocer tus errores. Que el problema muchas veces no es el de tu cónyuge, el problema está en ti. Y hoy en día vemos eso. Yo conozco muchos matrimonios que se terminaron divorciando y ya va por el cuarto matrimonio. Y yo entonces me mantengo en mi tesis, que el problema no es la otra persona, es esta persona que está acá. Uno mismo. ¿Sí? Es uno mismo. Porque no funcionó el primero, no funcionó el segundo, no funcionó el tercero, no funciona el cuarto. O sea, vendrán más. El problema soy yo. Y hasta que yo no lo reconozca, entonces siempre viviré de esa manera. Y el asunto es que hay niños que van quedando. Y hoy en día, lamentablemente, vemos cómo la falta de afecto emocional, ¿producto de qué? Producto de muchos matrimonios que están sumidos en sus problemas, se están descuidando de los hijos. Y vemos cómo hoy las grandes mafias están aprovechando eso. Porque en las grandes mafias hay gente profesional involucrada en esto. Y yo me atrevería a decir que hay psicólogos en el que ellos hoy en día están diciendo, los chicos están afectados emocionalmente, no están recibiendo ese abrazo emocional, vamos nosotros a brindarles, entre comillas, esa parte emocional que no lo están recibiendo en casa. Así que es importante, queridos amigos, que podamos pensar. Una vez más, gracias Víctor, gracias Yesenia por abrir su corazón, compartir con nosotros la historia de cómo ustedes iniciaron conflictos, varias cosas, varias situaciones, pero cómo se atrevieron a pedir ayuda y hoy en día su matrimonio va avanzando, tienen 2 hermosos hijos que van siguiendo su ejemplo, su modelo y ese legado maravilloso que ustedes están dejando. Queridos amigos, hasta una nueva oportunidad, que Dios les bendiga, les enviamos un abrazo, que tengan una linda noche, bendiciones a todos.